Hola, bendiciones, ¿cómo están? Bueno, espero que estén todos muy bien. Y hoy comenzamos con el libro de Proverbios, gloria a Dios. Personalmente para mí este libro es de mucha bendición, me ha ayudado a tomar buenas decisiones y quiero animarlos a ustedes a que puedan leer este libro no solamente cuando hacemos el devocional, sino que tengan la costumbre, el hábito de leer un capítulo por día, ya que este libro contiene 31 capítulos. ¿Sí? Dios fue tan sabio para que podamos leer un capítulo por día. Amén. Así que bueno, va a ser de mucha bendición. Vamos a leer el capítulo 1, versículo del 20 hasta el 33. ¿Sí? En la versión Reina Valera 60. Y dice: La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burla, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, y no responderé, me buscarán de mañana, y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Palabra de Dios, amén y amén. El título de hoy es: ¿abrazas o rechazas la sabiduría? La palabra proverbio en hebreo es mashal, que indica un discurso, ejemplo, parábola, refrán, evidencia, sabiduría. Es decir, proverbios contiene la sabiduría de la experiencia que ilustra o expresa lecciones fundamentales para la vida diaria. También los proverbios hablan de causa y consecuencia. Por ejemplo, si bates la leche, sacas mantequilla, ¿verdad? Si te juntas con los necios, serás más necio, pero si te juntas con los sabios, serás más sabio. Causa y consecuencias. ¿Se entiende, no? El primer capítulo de Proverbios habla del propósito de este libro y dice así en el capítulo 1, versículo 1 al 7. Dice: Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Está claro que el autor principal de los proverbios es el rey Salomón, en su mayoría, pero también hubieron más autores como Agur, Lemuel y algunos anónimos. Pero vamos a hablar sobre el autor principal, el rey Salomón. Cuando Salomón, al principio de su reinado, lleno de temor por la gran labor que le tocaría gobernar un reino que ha crecido por el liderazgo de su padre el rey David y de construir el templo de Dios, Salomón le pidió sabiduría al Dios eterno y se lo concedió. Mientras vivió en justicia, la sabiduría no se apartó de su vida. Es más, trajo prosperidad tanto a él y a su reino. Bueno, lamentablemente ya conocemos, ya sabemos la historia, ¿no? ¿Qué pasó después?
Lamentablemente Salomón termina apartándose del temor de Dios, pero aquí podemos encontrar todo lo que aprendió y que nos puede ayudar a evitar graves errores si le prestamos mucha atención. Salomón ahora nos va a advertir y a explicar cómo se vive en sabiduría. Si volvemos unos versículos para atrás, en el versículo 8, dice: «Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello». La palabra instrucción viene del hebreo musar, que significa la reprensión. Los hijos necesitan prestar atención a la disciplina de su padre, y dice que no despreciemos la dirección de nuestra madre. Ahora miren qué interesante esa palabra dirección, que en hebreo es Torá. Allí dice que los hijos no deben despreciar la Torá de su madre, es decir, que las mamás no pueden ser neófitas de la palabra de Dios, siendo las que pasan más tiempo con sus hijos. Al principio de sus vidas les toca enseñar la palabra de Dios a sus hijos cuando son pequeños. La palabra Torá es la que nos traduce como la ley de Dios, que significa darle al blanco. ¿Qué quiere decir con esto? Si nuestros hijos son como saetas en las manos de un valiente, que necesitamos dirigir esas flechas para que den en el blanco a las instrucciones de Dios, tiene que conocer la palabra del Eterno. Y si esto sucede en la vida de una persona, entonces esto pasará. Este será el resultado que obtendrán en sus vidas. En el versículo 9 lo dice: «Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello». Gloria a Dios. Miren qué hermoso. La disciplina del padre que conoce la palabra de Dios y la enseñanza de la Torá de la madre, guardada en el corazón de un hijo o una hija, será como adorno de gracia a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Cuál es la aplicación? Si eres padre, conoce, estudia la palabra de Dios para aplicar primeramente a tu vida, y disciplina, corrige, reprende a tus hijos con fundamento de la palabra de Dios. Si eres una madre, estudia, conoce la palabra de Dios para aplicarla tú primero, y enseña, instruye a tus hijos para que la guarden en sus corazones. Y si eres hijo o hija, oye, presta atención, no rechaces la reprensión, la disciplina de tu padre y las enseñanzas de tu madre, porque si las obedeces, tendrás resultados positivos para tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora sí, en el versículo 20 y 21 dice: «La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de las ciudades, dice sus razones». Vemos a la sabiduría no solo como un conocimiento, sino como una persona que clama, alza su voz, no habla bajito, sino que grita, es audible. ¿En dónde? En los lugares principales, en las entradas de las puertas de las ciudades, dice sus razones. Es decir, la sabiduría no está escondida, al contrario, la sabiduría va a lugares más concurridos, a nuestro alrededor, aún en la creación de Dios, dice sus razones para entender, para tomar decisiones correctas y solucionar los problemas que se requiere de su sabiduría. Aleluya. Es decir, la sabiduría está al alcance de todas las personas. La pregunta es, ¿estamos escuchando la sabiduría de Dios? ¿Le estamos prestando atención a su sabiduría? ¿O estamos tan aferrados a los quehaceres de la vida, a los problemas, a las circunstancias, que no estamos poniendo atención a su sabiduría, que clama, que grita, y es una voz fuerte que te habla? Si pudiéramos silenciar esas voces de nuestra mente y las distracciones de tantas actividades con las redes sociales, el internet, con el trabajo, con los afanes de la vida, si pudiéramos prestarle atención a la sabiduría de Dios que clama, que nos aconseja, que nos guía, que nos enseña para tomar buenas decisiones,
cuántos errores podríamos haber evitado, ¿no? Y sabiduría sigue clamando diciendo en el versículo 22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burla, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Dice, ¿hasta cuándo? Y nos habla de 3 tipos de personas. Primero, los simples. Segundo, burladores. Tercero, los insensatos. Los simples son los jóvenes inexpertos, ingenuos, que se dejan engañar, que se dejan influenciar fácilmente. Son aquellas personas que no tienen discernimiento entre lo bueno y lo malo. No tienen la mínima intención de crecer, de aprender. Le da lo mismo. Bueno, estos son los simples, ¿no? El segundo son los burladores. Burladores son aquellos que se burlan, ridiculizan o menosprecian a otros, especialmente en cuestiones de la fe y valores espirituales. Son personas que desprecian y se burlan hacia lo sagrado y lo divino. Ellos solo hablan, no escuchan. Y tercero son los insensatos. Son los ignorantes que se creen sabios, pero son necios, son torpes, son perversos. No respetan a Dios, por tanto, no le temen a Dios. Son personas que disfrutan haciendo el mal. En fin, los 3 tienen algo en común. Es que no quieren salir de ese mal estado. Por eso, si usted está en un estado de ignorancia, es porque así lo quiere. Ahora, si quiere salir de ese estado, la palabra de Dios dice que la sabiduría está al alcance de todos. Miren qué buena noticia. Miren lo que dice en el versículo 23. Dice, volvaos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Mire la promesa. Si vuelven a Dios, Dios está dispuesto a restaurarte, a derramar su espíritu sobre nosotros para que entiendan sus palabras. Pero tienes que volver a mi reprensión, dice, a la corrección. Él quiere corregirte. Todos necesitamos ser corregidos por la palabra de Dios y su espíritu. Yo también necesito ser corregido todos los días. Pero ¿cuál fue la actitud de estas personas? Versículo 24 en adelante dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. ¡Wow! Este es el final de los que han rechazado la sabiduría. Esto es lo que produce vivir lejos de la instrucción de Dios. Y cuando ya no puedes más, y ahora quieres buscar la sabiduría, quieres buscar el consejo de Dios, dice en el versículo 28, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios os echará a perder. ¡Wow! Bien, vamos a repasar un poco. En el capítulo 1 comenzó diciendo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora la palabra Jomá, que se traduce como sabiduría, significa estar capacitado o entrenado, tener habilidad, y dice que se obtiene teniendo temor a Jehová. El temor reverente, el mismo libro de Proverbios en el capítulo 8, versículo 13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Palabra de Dios. ¡Wow! Entonces está claro que la sabiduría no es algo que uno obtiene por conocimiento, por estudiar, por información,
Es más, yo he conocido personas que no conocen a Dios, pero tienen mucho conocimiento y son inteligentes, y podemos decir que hasta son sabios humanamente, claro, ¿no? Pero la sabiduría, de acuerdo a lo que Dios ha revelado, viene de Dios. De hecho, el autor de Proverbios nos dice que el temor, la reverencia, el respeto al Señor es el principio, es el comienzo de la sabiduría. Es decir, la sabiduría comienza a la manera que tú y yo vamos conociendo a Dios de una relación personal e íntima, y que a través de esa relación vamos conociendo a Dios y empezamos a entender y a temer a Dios, a reverenciar a Dios, a respetar a Dios, a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. Ese es el temor de Jehová. Amada iglesia, la sabiduría de Dios está tratando de llamar nuestra atención en medio de lo que nos rodea, aún en medio del caos. Pero para los que oyen y prestan atención con la intención de obedecer a su sabiduría, este será el resultado. Versículo 33 dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Gloria a Dios. ¿Necesitas vivir confiadamente? ¿Necesitas vivir tranquilo, tranquila, sin temor del mal? Bien, busca la sabiduría. Presta atención a la voz que clama, la sabiduría de Dios que está a tu alcance, y discierne entre lo que es agradable ante Dios y lo que no es agradable ante Dios, entre lo bueno y lo malo. Recuerda, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Amén. Te damos gracias por tu palabra, que contiene tanta sabiduría, consejos, instrucciones, enseñanzas, para que podamos tomar buenas decisiones, para que podamos tener buenos resultados. Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos ayude a poder entender tu palabra y adquirir la sabiduría de Dios, pero sobre todas las cosas, aprender a reverenciarte, a respetarte, a tener temor de ti, mi Señor. Bendice a cada uno de los oyentes, y Señor, que hoy tu palabra que clama, tu sabiduría que clama por todos lados, que hoy podamos escuchar tu voz y ser obedientes. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén.